Muchas gracias. Muy buenos días. De antemano, un agradecimiento a todos ustedes en este aniversario, los primeros 100 años de don Salvador Borrego. Y yo voy a platicarles un poco también a todos los que asistieron al evento, un agradecimiento. En este caso, las personas que vienen de Europa, de los Estados Unidos, hay que agradecerles su presencia en este lugar. Han hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros. Y yo quiero platicarles un poco acerca de el hombre que es don Salvador Borrego, en este caso, sobre todo su vida particular. Salvador Borrego es ante todo un personaje que aparece en la literatura del revisionismo histórico. En otros contextos es un hombre que básicamente lo podemos encontrar dentro de los grandes exponentes de la historiografía conservadora mexicana, por ejemplo, pero también a veces se nos representa como un personaje mito, una leyenda que en ocasiones algunos de los críticos de Salvador Borrego refieren o mencionan en sus críticas precisamente la inexistencia de don Salvador Borrego. No, Salvador Borrego Escalante existe y por supuesto tiene una familia, tiene una vida, etcétera. Es también el escritor importante de México, no solamente es el autor de Derrota Mundial. Entonces yo los voy a invitar a que vean unas diapositivas. Poco a poquito vamos a tratar de ver las diapositivas, se las voy explicando, esperemos que esto sea dinámico. Y si podemos ver la siguiente diapositiva, aquí en pantalla ustedes pueden ver la familia de don Salvador Borrego. En este caso, al centro, arriba en la pantalla, en la parte de arriba de la pantalla se encuentra el padre de don Salvador Borrego. Abajo, sentada, se encuentra la mamá de don Salvador, doña Otilia Escalante. Una de las hermanas, la hermana mayor de don Salvador Borrego, obviamente la está cargando su mamá. Del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver al hermano mayor de don Salvador Borrego, que es Enrique Borrego. Un hermano mayor de 8 años aproximadamente que le lleva a don Salvador. Y en la parte superior, en la parte derecha de la fotografía, formalmente se encuentra Salvador Borrego, muy jovencito, ahí la fotografía con su familia. Si ustedes se dan cuenta, estamos asistiendo a un escenario, ahí en esa fotografía, de una familia que no necesariamente viene de una posición económica baja. Al contrario, hay que decir que el padre de don Salvador Borrego fue un abogado muy importante de la región de La Laguna. De hecho, tiene muchos reconocimientos en la región de La Laguna, entre algunos de los que le dieron un reconocimiento al padre de don Salvador Borrego, Onésimo Borrego, fue El Siglo de Torreón, el periódico El Siglo de Torreón, porque ayudó a rescatar al periódico después de la gran tragedia, que para muchos de nosotros fue una gran tragedia, la Revolución Mexicana. Ahí vean ustedes que don Salvador Borrego aparece. Esta es una faceta que pocos conocen de nuestro escritor. Don Salvador Borrego fue integrante del ejército mexicano y llegó a tener el grado de cabo dentro del ejército. Él formalmente estuvo durante 2 años en el ejército y bueno, ahí ustedes pueden ver que en ese año, 1932 en lo particular, pues nuestro don Salvador Borrego andaba entre los 16, 17 años, y lamentablemente en ese momento en el ejército, para los que conocen un poco de la historia de este país, se estaba golpeando al ejército, se trataba de desmantelarlo un poco o mantenerlo a raya, porque pasábamos un periodo donde inicia la institucionalización política, el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, en este caso el PNR, que es el tatarabuelo o abuelo del Partido de la Revolución Mexicana, y luego el PRI, y bueno, se trataba de mantener a raya al ejército. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que don Salvador Borrego tuvo que escoger entre permanecer en el ejército y tener poca posibilidad de crecer hasta el grado de oficial, porque les estaban imposibilitando en cierta forma a los integrantes del ejército crecer en ese momento, o escoger otra vida. Aquí no hay que perder de vista que don Salvador Borrego en ese momento todavía cuenta con el apoyo de su padre,
pero en este proceso precisamente va a morir el papá de Salvador Borrego y bueno, pues básicamente don Salvador Borrego tiene que ponerse ya las pilas, encontrar un camino para él mismo, encontrar la autosuficiencia económica y en este contexto él va a dejar el ejército mexicano. Después de cumplir su contrato, deja al ejército mexicano. Bueno, hay que decirlo, don Salvador Borrego, nació en la Ciudad de México en el año de 1915, pero muy joven fue llevado, puesto que su padre era originario de Durango, muy jovencito, muy niño en realidad, regresa a la ciudad de Durango, allá van a permanecer por lo menos hasta los 16, 17 años y hacia el año de 1936, su hermano Enrique ya se había convertido en una figura del periodismo, en este caso del norte de la República Mexicana, y en ese año de 1936 que ustedes ven en pantalla, el periódico Excelsior echa a andar, un periódico ya entonces importante en la Ciudad de México, echa a andar el vespertino Últimas Noticias, le da nacimiento con el señor Miguel Ordorica al periódico Últimas Noticias de Excelsior. Y don Salvador Borrego va a ser invitado primero por su hermano Enrique a trabajar en la edición matutina de Excelsior. Por eso ahí ustedes pueden ver en el año de 1936 se integra formalmente a invitación de su hermano Enrique al periódico Excelsior. Aquí en pantalla ustedes pueden ver al creador del vespertino Últimas Noticias de Excelsior, don Miguel Ordorica, un periodista que era, pues un hombre lleno de en cólera, era un hombre que básicamente le gustaba muchísimo que el periódico fuera impecable, prácticamente era un señor conocido en el periodismo como unas explosiones de cólera. Y bueno, imagínense por esos años, este hombre que era temido dentro del periodismo por su exigencia para que los periódicos salieran perfectos, hace una invitación a Salvador Borrego para que se integre a su equipo de colaboradores. Con la fama de energúmeno que tenía don Miguel Ordorica, cualquiera tenía que pensarlo, integrarse al equipo de colaboradores de don Miguel Ordorica. Pero, hay que decirlo, Salvador Borrego no se achica, se integra al equipo de trabajo de don Miguel Ordorica y bueno, empiezan a hacer una mancuerna que sale favorable dentro del periodismo. A partir de ese momento y los posteriores 30 años van a ser una pareja dentro del periodismo que es un engranaje importante en la industria periodística de este país. Quisiera agregar un dato extra en relación a don Miguel Ordorica. Don Miguel Ordorica, por cierto, es originario de aquí, de Guadalajara, de Jalisco, y entre las cualidades que tenía, además de ser un extraordinario periodista, muy joven, debido a la exposición en prácticamente ejercicios de tipo militar, perdió el sentido del oído don Miguel Ordorica, de modo que todo su trabajo en el ámbito periodístico tenía que hacerlo literalmente tratando de leer los labios de las personas que se acercaran a hablarle. Y en ocasiones, cuando él obviamente tenía que hacer mucho trato con los periodistas, pues tenía que estar siempre viendo los labios de las personas y no siempre podía estar atendiendo el periódico y los labios de las personas. Ahí es en donde entra la figura de don Salvador Borrego, porque él como a su asistente siempre se acerca a don Miguel Ordorica y le dice, por ejemplo, el periódico debe de tener las siguientes características, así, y don Miguel Ordorica le lee perfectamente los labios. Esa es una extraordinaria anécdota del periodismo y el trabajo de don Salvador Borrego con don Miguel Ordorica. Hay una publicación, no perder de vista que don Salvador Borrego llega en el año del 36 a la Ciudad de México para trabajar en Excelsior, pero don Salvador lo ha dicho, no vayan a creer que cuando él se incorporó al periódico Últimas Noticias ya era el gran periodista que todos hoy conocemos. En realidad tenía muchas dificultades, tenía algunas carencias y bueno, su trabajo con don Miguel Ordorica
básicamente consistía en originar los encabezados del periódico a 8 columnas. Bueno, ahí en pantalla ustedes pueden ver al final de la fotografía, dice una fotografía del año 1939 aproximadamente, y dice: Salvador Borrego, una buena cabeza. Cualquiera que lea ese pie de foto que tiene la fotografía pudiera imaginarse rápido, por supuesto, una buena cabeza refiriéndose a un gran intelectual, por supuesto refiriéndose a un gran personaje del periodismo. En realidad, lo que dice allí Salvador Borrego, una buena cabeza, se refiere a un premio que le otorgó el director de la revista de revistas, publicación afín a Excelsior, en donde lo premiaban por su trabajo periodístico, porque por fin había hecho una buena cabeza para el periódico Últimas Noticias. Ustedes pueden ver ahí una fotografía de su hermano, de don Salvador Borrego, Enrique Borrego, ya como periodista. Fue un personaje muy importante del periodismo nacional, Enrique Borrego, y en este caso es el segundo de derecha a izquierda. De hecho, son prácticamente muy parecidos Enrique y don Salvador. Una fotografía que no sabemos formalmente el contexto, el lugar en donde se tomó la foto, porque tengo que decirles que los acervos de este país, en donde se conservan los periódicos, las hemerotecas y los archivos, como por ejemplo el Archivo General de la Nación, aún conservan en sus acervos una inmensa cantidad de documentos que están en espera de investigadores futuros que realicen pesquisas en torno a figuras extraordinarias. A mí me parece que dentro de la historia del periodismo nacional, no solamente don Salvador Borrego ocupa un lugar preponderante, también Enrique Borrego, que allí lo vemos en pantalla. Allí, a propósito otra vez de don Enrique Borrego, ahí lo vemos acompañando al director del periódico Excelsior, don Rodrigo de Llano, y en este caso hay que decirlo también, Enrique era un personaje muy cercano al director de Excelsior y se llegó a pensar incluso durante la década de los 60 que el día que desapareciera el director del periódico Excelsior, que ustedes pueden ver ahí a la derecha de la fotografía, se llegó a pensar, por la cercanía que tenía Enrique con Rodrigo de Llano, que existía una posibilidad de que Enrique se convirtiera en el director del periódico Excelsior. Esa es otra historia del periodismo que me gustaría comentar en otra ocasión. Finalmente perdió la batalla por la dirección de Excelsior, Enrique Borrego, pero para que se den una idea, la cercanía de Enrique con el director de Excelsior. En todo este proceso, por supuesto, también existen las escenas cómicas. Ahí ustedes en pantalla ven una caricatura del inmortal cartonista Freire. Freire lo inmortalizó allí con en esta imagen y aproximadamente fue publicada entre los años de 1939 y 1940 en Últimas Noticias de Excelsior. También dentro de la actividad profesional de don Salvador Borrego, hay que decir que trabajaba en el periódico Últimas Noticias de Excelsior y a su vez tenía otro trabajo en la cadena de periódicos de José García Balseca. Por la mañana estaba, por ejemplo, trabajando en Últimas Noticias y cumplido el turno se iba a trabajar en el otro periódico o los otros periódicos de la cadena García Balseca. En este caso, don Salvador aparece un poco, no muy nítida la imagen, pero en la parte izquierda se encuentra don Salvador Borrego y el sombrero, que es muy bajito de estatura, es don José García Balseca. En su proceso básicamente en el periódico Excelsior, ahí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, trabajando en la redacción del diario. Y bueno, para el año de 1953 se convierte ya en el autor de Derrota Mundial. Ustedes pueden ver ahí en pantalla la primera edición del libro Derrota Mundial, la primera edición correspondiente al año de 1953, un libro prácticamente inconseguible. Para 1955, la segunda edición
ya viene con el prólogo del escritor mexicano José Vasconcelos. Una curiosidad histórica dentro de los libros de México: don Salvador Borrego publicó Derrota Mundial y la primera edición fue de 5,000 ejemplares, la segunda edición de 5,000 ejemplares. Hasta el año de 1961 se hacían ediciones año con año de 5,000 ejemplares. Un referente. Hoy, en esta época, por año, cuando muchos se hacen libros de Derrota Mundial de 1,000 ejemplares, para que ustedes se den una idea de todo lo que se vendió en ese periodo. Y aún hasta el año de 1976 había, por ejemplo, ese año se hicieron 2 ediciones de 5,000 ejemplares cada una edición. La edición española en pantalla, que muchos de ustedes también sabrán, Derrota Mundial, hoy día, por ejemplo, también se distribuyó en España, esa es la portada española. Algunas críticas negativas a la obra de don Salvador Borrego. Ahí, por ejemplo, yo mentiría si nunca ha recibido críticas, al contrario, ahí tienen las muestras de la crítica. Por supuesto, también no podemos perder de vista otra de las columnas vertebrales de don Salvador Borrego, América Peligra. ¿Qué les parece ese título? La crítica brutal contra don Salvador Borrego en los años 60. Ahí resulta que sus libros ya son nazis por el simple hecho de alguna referencia. También otros personajes que acompañan a Salvador Borrego, por ejemplo, Celerino Salmerón, una publicación de los años 80 en donde básicamente se utilizó para desacreditar a don Celerino Salmerón. Nada más hacer una finalización, decir que la mayor parte de lo que les he presentado el día de hoy es gracias a que don Salvador Borrego me ha permitido entrar en su vida personal. Ahí en pantalla pueden ver un permiso de don Salvador Borrego para hacer investigaciones en el Archivo Nacional de la Nación, Archivo General de la Nación y otros archivos. Por supuesto, acompañándolo a lo largo de los años en varias conferencias y siempre acompañado de varias generaciones de mexicanos. Por último, nada más una imagen de un libro que esperemos se publique próximamente, la biografía de don Salvador Borrego. Muchas gracias. Gracias.